Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente un miércoles más, una semana más en este tiempo de discipulado, tiempo que vamos a compartir de la palabra del Señor. Y el tema que en esta tarde nos va a ocupar está escrito en Mateo capítulo 4, desde el versículo 18 al 25 es el pasaje que vamos a considerar, y vamos a tomar el versículo 19 que dice, versículo 19, entonces, que dice: le dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero primero voy a leer el hecho, lo que pasó, por qué Jesús dijo esto, y voy a leer desde el versículo 18 al 25, que dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, y quiero situarles en esta ocasión, que continúa de lo que hablamos el miércoles pasado, acerca de que Jesús comenzó a predicar de este reino de Dios, del reino de los cielos que se había acercado, donde dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Este hecho continúa a esa narración del evangelista Mateo, y dice entonces: vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo: sígueme y os haré de ustedes pescadores de hombres. Versículo 19. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a todos los enfermos, a los que sufrían diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta es la situación, Esta es la situación, y vamos a considerar entonces el versículo 19. Nos va a ocupar este llamado del Señor Jesús a este grupo de gente, a estos cuatro pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ir en pos, ir en pos, venid en pos de mí. Ir en pos significa seguir, ir detrás de un ideal. Otra definición también significa perseguir una meta. Y a los discípulos, en la época de Jesús, a partir de este momento que el Señor Jesús comienza a llamar a 12 hombres puntualmente, le seguiría un montón de gente, pero él llamaría a 12 hombres puntualmente, sobre los cuales haría el cimiento de la naciente iglesia que iba a ocurrir después, relatada en el libro de los Hechos, y después de su partida, donde se ampliaría el mensaje de salvación no solamente al pueblo de Israel, sino a toda nación, pueblo, tribus y lengua, a todos los que llamarían después el pueblo gentil. Entonces, a los primeros discípulos se los llamaba seguidores,
¿Por qué? Porque esta era la definición de discipulado, ir en pos o ser seguidores. Ir en pos significa entonces, repito el concepto, seguir también significa ir detrás de un ideal o perseguir una meta. Esto básicamente sería lo que Jesús haría con esta gente. Entonces se los llamaba seguidores. A los discípulos de Juan el Bautista, ellos eran seguidores de Juan el Bautista, y así se levantarían a través del tiempo. Algunos se quedarían registrados en la Biblia, otros no. Hombres que arrastrarían tras sí grupos de gente, grandes grupos de gente, y que esta gente se serían llamados discípulos o seguidores en este caso de Jesús, ¿no? Después de la partida de Jesús al cielo y ante el crecimiento inminente de la iglesia, se les comenzó a llamar cristianos, ya no seguidores solamente, sino también cristianos. Lo dice en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que esto no es nada más y nada menos que ser seguidores de Jesús. Entonces, cristiano, ¿vos sos un cristiano? Sí, soy cristiano. Pero no sos cristiano porque sos no sos un animal. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, está el concepto en la sociedad de que cristiano es todo ser humano. No, cristiano no es todo ser humano. Cristiano es un seguidor de Cristo. Esta es la definición. Ir en pos. Para esto lo llamó Jesús a esta gente. Vengan en pos de mí. Síganme. Síganme. Entonces, ahora son cristianos, que significa exactamente lo mismo. Ser seguidores de Jesús. Ser representantes de Jesús. Ser cristiano, ir en pos de Jesús, significa ser representante de Jesús. Porque Jesús físicamente se iba a ir de la tierra. ¿Quiénes quedarían? Esta gente a los cuales Jesús llamaba. Vengan en pos de mí, síganme. Ser representante de aquel que físicamente ya no iban a estar. Eran los embajadores de Jesús en este mundo, en esta tierra. Eran la imagen de Jesús. Y Jesús tenía que formar su imagen en la vida de estas personas. Entonces necesitaba que estén con Él, que sean sus seguidores, que sean sus discípulos. Imagen de Jesús. Iban a ser la gloria de Jesús. Y no nos olvidemos que Jesús va a venir a buscar una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia gloriosa. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció en nuestros corazones, y el propósito de Jesús, ya desde el comienzo, ¿se acuerdan que el miércoles pasado dijimos que este imperio, este reino de los cielos, comenzaría de una forma muy humilde, muy pobre, el rey naciendo en un pesebre, y así comenzaría despacito, y Jesús comienza su ministerio predicando el evangelio del reino solo, y luego comienza a llamar a dos, y luego llama a dos más, y luego sigue llamando hasta conformar el núcleo de los que él llamaría los 12 apóstoles, ¿no? Lo que la Biblia llamaría los 12 apóstoles, los que ellos serían en realidad los representantes, serían, y esto por extensión, cada uno de nosotros es igual. El propósito es que la gloria de Jesús se manifieste en nuestras vidas, que nosotros podamos representar ante el mundo su majestad. 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, dice así. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y gloria de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 12, dice, también hablando de esto, de la gloria de Jesús, de la gloria de Cristo, esto.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que seamos para alabanza de su gloria. Es el propósito de la iglesia, es profundo esto, el propósito de la iglesia, de Jesús, de formar la iglesia, este reino de los cielos, que se iría a expander como un imperio por todo el mundo, por toda nación, por todo pueblo, por toda tribu, por toda lengua. Se iría a expander miles y miles y miles y miles de salvados a través de los tiempos a partir de Jesús y hasta la venida de Cristo que venga a buscar a su iglesia. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano y en la presencia del Cordero. Todos estos, nosotros incluidos, tenemos la responsabilidad de ser el reflejo de la imagen de su Hijo, el reflejo de la gloria. Vengan en pos de mí, síganme, había que formar y os haré, dijo Jesús. Le dijo a los discípulos proféticamente, les voy a hacer, voy a fabricar de ustedes. La palabra hacer significa fabricar. Voy a fabricar de ustedes trabajo, mano de obra, ocupación. Ahí estaba el Maestro Jesús, no solamente queriendo ganar seguidores, queriendo ganar adeptos a su voluntad, sino gente que les representara realmente ante toda nación. Esto significa que Cristo Jesús trabaja con y en nosotros. Trabaja con y en nosotros. Nos moldea cual alfarero, dice Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es el alfarero, nosotros el barro, y estamos sobre la rueda, y Él nos está moldeando, Él nos está formando, y nosotros tenemos que ser dóciles a eso, porque miren, cuando Él nos forma y nosotros no quedamos como Él nos formó, nos vuelve a romper y nos vuelve a formar otra vez. Y eso de romper quiere decir que nos vuelve a trabajar, vuelve a hacernos barro, vuelve a hacernos arcilla y vuelve a formarnos como Él quiere formarnos, en definitiva. Y también es que si de pronto Él nos formó de una manera y dice, no, yo no quiero que seas así, no por resistencia nuestra, sino porque en definitiva Él quiere utilizarnos para otra cosa, va a moldearnos para también eso. Si de pronto nos hizo una vasija y después quiere hacernos un jarrón, nos va a hacer jarrón. Él tiene la supremacía sobre nuestra vida, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, tiene el poder sobre nosotros y nos va a hacer como Él quiera hacernos a nosotros. Él también es el platero, ¿saben ustedes? Una vez escuché la definición no la definición, sino el trabajo del platero y realmente me llegó, porque es así lo que pasa con nosotros y Jesús. Dice que el platero funde la plata y la deja en el fuego a la plata, y la deja que se derrita la plata, la deja que se derrita la plata. ¿Y cuándo es el momento en que el platero dice, acá la plata está justa para ser sacada del fuego? Es cuando el platero puede ver su propia cara reflejada en la plata. Y esto me emocionó, porque el platero es Jesús y Él tiene que ver su propia cara reflejada en nuestras vidas. Nosotros, cual plata fundida, tenemos que reflejar solamente la gloria de Jesús, no la gloria nuestra. No buscamos nuestra propia gloria, no buscamos que nos alaben a nosotros, no buscamos que nuestra vida sea una vida grande. Nosotros, Juan el Bautista decía, yo soy nada más y nada menos una voz de uno que clama en el desierto, una voz. Cuando le preguntaron, ¿quién sos vos? ¿Sos un profeta? ¿Sos Elías? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Decinos quién sos. Dice, yo soy simplemente una voz de uno que clama en el desierto. Nada más que eso. Y por eso que la Biblia dice que cuando
hacemos solamente lo que nos fue pedido, tenemos que decir siervos inútiles somos. O sea, nunca el reino se extiende y va creciendo en grandeza para nuestra grandeza. Nosotros no somos nadie, somos siervos, solamente siervos en la mano del alfarero. Somos barro, somos arcilla, somos la plata que estamos en el crisol, que estamos en el fuego, que estamos ahí, y no nos va a sacar el platero, no nos va a sacar Jesús de ese lugar hasta que Él no logre reflejar su cara en nosotros, su imagen en nuestra vida, su gloria en nuestra vida. Este es el punto. Hasta que este punto no sea una realidad, el platero nos va a tener ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Constituir significa formar, componer. Él mismo constituyó. Él se ocupa de esto. Le dijo Jesús a Pedro y a Andrés, dijo, vengan en pos de mí, síganme, y yo los voy a hacer, yo les voy a hacer, yo los voy a constituir, yo los voy a formar, yo los voy a componer como yo quiero, a mi imagen, a mi semejanza. Y le sigue diciendo, entonces, os haré, le dice, pescadores de hombres. El propósito con que Jesús le está diciendo a estos hombres era que este era un lenguaje que ellos conocían muy bien. Ellos comenzarían a desandar un camino largo y sin duda desconocido, que era el camino de Jesús. Pero vengan en pos de mí que los haré pescadores. Este lenguaje lo sabían y lo subrayo porque es importante este tema. Jesús no le podía decir a Pedro, por ejemplo, apacienta mis ovejas, porque este tema lo conocería Pedro después de 3 años y medio. Jesús no le podía decir a Pedro en ese momento cuando le dice, vengan en pos de mí, no le podía decir, sobre esta roca yo te voy a hacer, Pedro, una roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque ellos eran especialistas como pescadores de la arena y el agua, no de la roca. Jesús no le podía decir, ustedes van a ser llamados apóstoles, porque este título deberían... ellos debían haber estado y salido con Jesús 3 años y medio. Ellos debían haber visto, oído, aprendido todas las enseñanzas de Jesús para que después, cuando Jesús se vaya, ellos sean llamados apóstoles. Y era una de las condiciones, es bíblicamente una de las condiciones para que una persona sea llamada apóstol. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 21 al 25 de Hechos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, esto vendría con el aprendizaje y experiencia. Yo tenía que entrar y salir, que significa estar a full time, tiempo completo con el Señor Jesús, porque era poco el tiempo, 3 años y medio, y ellos tenían que aprender. Ellos tenían entonces que desandar un largo y desconocido camino, ese camino llamado Jesús.
pero sin duda sería un camino muy intenso, de amplias avenidas de pronto, o caminos de una sola mano de pronto, o de picadas en medio de bosques y montañas. Esto alegóricamente lo que significaría el camino de Jesús, ¿no? Distintas situaciones, distintos lugares donde debían recorrer. Pero lo que sí era cierto que ellos, para seguir a una persona totalmente desconocida, que se les presenta en un momento de trabajo, ellos estaban trabajando ahí, Jesús les dice, vengan en pos de mí, para que ellos dejen todas las cosas, era necesario que se sientan atrapados por el mensaje que estaban escuchando. Por eso que Jesús le toma esta parábola, esta alegoría, otra vez, ahí está Jesús, la primera alegoría, la primera parábola de su ministerio. Vengan en pos de mí que los haré pescadores de hombre. Dice Juan capítulo 10, versículo 6, esto. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 16, 25 y 29. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Les costaba a los discípulos la forma de predicar de Jesús, la forma de tener parábolas, de alegoría, parábolas, ¿no? Cosas que él utilizaba, en este caso pescadores, para ellos era conocido, repito, el tema, ser pescadores, porque ellos eran profesionales en este tema, pero un lenguaje desconocido que no lo podían entender, no lo podían entender, porque ser pescador era una cosa, pero ser pescadores de hombre, nunca se había escuchado esto, ¿no? De seres humanos, así que al principio no lo podían entender, La formación de este reino de los cielos, del cual Jesús predicaba, y de lo que también hablaba en la profecía de Isaías, ¿se acuerdan? La profecía de Isaías del reino, ¿no? La profecía de Daniel y la profecía del ángel Gabriel cuando nació Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, Esta profecía se iba empezando a cumplir, aunque ellos no lo entendían al mensaje que Jesús le estaba transmitiendo, pero era importante que ellos lo aceptaran por fe. Y esto tiene una enseñanza para cada uno de nosotros, porque aunque no entendamos todas las cosas, ¿sí? A vos que me estás mirando, te quiero compartir que aunque no entendamos todas las cosas que están escritas en la Biblia, pero las tenemos que aceptar por fe. Un día el Señor nos va a revelar. Hay una palabra que se llama rema. Rema significa palabra de Dios. Y hay en cada mensaje que Dios nos transmite, hay una rema para cada uno de nosotros. Personal, individual. Que Dios te habla a tu corazón, que Dios te habla a tu vida. Ahí personal. Bueno, eso es lo que entendieron. A lo mejor ellos no entendieron otra cosa que vengan en pos de mí. Lo entendieron quizás esto, pero sí entendieron que eran pescadores. Lo que no entendían era lo que seguía ahora, ser pescadores de hombres. Esto, wow, no les entraba en la cabeza, ¿no? Pescadores de hombres. ¿No era esta una profecía de un nuevo ministerio en el naciente reino de Dios? No aparece como don del Espíritu Santo. Lo hemos leído en Efesios capítulo 4, donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. ¿No sería el ser pescador de hombres como un ministerio puntual en la iglesia, naciente, en el reino de los cielos, sino que sí sería una actividad de la cual todos nosotros estaríamos involucrados? Todos, sin excepción de ninguno. Todos los salvos, desde el momento que somos salvos, que nuestros pecados fueron perdonados
y fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, desde ese momento que pertenecemos a la familia de la fe, que pertenecemos a los salvados, al reino de su amado Hijo, desde ese momento ser pescadores de hombre es una actividad que nos involucra a todos, cualquiera, independientemente al ministerio puntual, al don puntual, a la forma que el alfarero quiso formar de cada uno de nosotros. Todos tendríamos algo que ver en esto de ser pescadores de hombre. Todos tendríamos algo que ver. Todos tenemos que dar testimonio de Cristo, de las grandes cosas que Él hizo de nosotros. Todos tenemos algún compromiso familiar, algún compromiso social, del cual con alguna persona, algún hijo, algún esposo, alguna esposa, algún hermano, algún pariente, algún vecino, alguien tenemos que Jesús nos pone en nuestro camino, nos cruza en nuestro camino, del cual tendremos que hablarle de Jesús, porque somos representantes de Cristo. La gloria de Cristo se va a manifestar en nosotros y entonces inevitablemente el mundo va a decir, esto pasa, algo pasa con esta persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha hecho este hombre contigo? Como le dijo en una oportunidad a uno de los que ha sanado Jesús. ¿Qué hizo este hombre contigo? Entonces, pescadores de hombres. Entonces, y aunque no lo entendamos a esta actividad, no importa, la aceptamos por fe y sumisión al Señor, a ese alfarero que nos va moldeando. Estamos dando vuelta en el torno, estamos dando vuelta, y ahí el alfarero con sus manos llenas de barro como nosotros. Miren, las manos del alfarero se llenan de barro como el barro que está formando. Esto quiere decir que es tan íntima la actividad que tiene el alfarero con el barro, que se hace uno. Y esta actividad que Jesús tiene con nuestras vidas, como el formador de nuestra vida, como el platero de nuestra vida, es tan íntima con nosotros. Yo los haré pescadores de hombres, que no vamos a tener que nosotros pedirle que nos haga pescador, porque Él nos va a poner las personas en nuestro camino a los cuales nosotros le vamos a tener que transmitir, o le vamos a tirar la caña al anzuelo para pescarlos, entre comillas, ¿no? Siguiendo con la parábola de Jesús. Pero esta imagen me gusta, me place, me emociona, la del alfarero que se mezcla de barro, no se pone guantes para trabajarnos, para que sus manos no se ensucien. Sus manos se ensucian con nuestra esencia, con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra humanidad. Como el alfarero se le ensucian las manos con la arcilla que está trabajando y rueda el torno, y ahí está sus manos moldeando lo que Él quiere formar de nosotros. Así que los voy a hacer pescadores de hombre. ¿Y cuál fue la reacción, la actitud que tomaron estos hombres ante semejante mensaje? Versículo 20 dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Las redes significaban el profesionalismo de ellos, el trabajo de ellos. Dejando al instante, ¿qué actitud? Esa es la que tenemos que tomar. Versículo 22 también dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre está hablando de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Esta es la actitud que debían tomar, como el barro, dócil, sencillo, que no opone resistencia, que no tiene forma de decirle ¿por qué me haces así?, de criticar a su creador o de objetar lo que el creador, las manos del alfarero, está haciendo en su vida. Y esto era a tiempo completo para ellos. Jamás volverían a pescar profesionalmente. Sí lo harían ocasionalmente, en alguna vez. Jesús los fue a buscar al mar cuando ellos estaban pescando, ocasionalmente, pero ya no profesionalmente. Porque este llamado cambiaría su vida para siempre. Y puede ocurrir que el llamado de Jesús hacia mi vida o hacia tu vida cambie tu vida para siempre.
y va a cambiar tu vida para siempre. Cualquiera sea el ministerio, independientemente al ministerio que el Señor Jesús te quiera encomendar, independientemente a esto, a la forma que el alfarero quiera darte tu vida. Pero el llamado de Jesús, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres para tu vida y para mi vida, como la de ellos, la de estos discípulos, cambió su vida radicalmente. Jamás volverían a ser lo de antes. Jamás volveremos nosotros a ser la persona que éramos antes de conocer a Cristo. Es imposible, dice una canción que vamos a escuchar ahora, es imposible que choques contra su cruz y sigas siendo igual. Es imposible. El que choca contra la cruz de Cristo, el que se enfrenta con la cruz de Cristo, el que se enfrenta con el llamado de Jesús, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres, es imposible que siga siendo igual. Te transforma, te cambia, sos otra persona. Esto pasó con estos pescadores de peces que se convirtieron en pescadores de hombres. Dios te bendiga. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Ahora yo no concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible no cambiar. Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí. Es imposible continuar, caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas, me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta